Elementos de biología, ecosistemas, organismos y su medio ambiente. A través de millones de años, especies de plantas y de animales han ido adaptándose a las condiciones ambientales de donde viven. Esto ha creado una increíble variedad y biodiversidad de vida en nuestro planeta. El coral ha encontrado su nicho en las aguas tropicales poco profundas. Los patos se adaptaron a vivir, interactúan entre ellos y con su ambiente. Hay varios tipos de ecosistemas. Una laguna es un buen ejemplo. También la orilla del mar, el campo de un agricultor o un bosque. Un ecosistema incluye tanto el componente todos los seres vivos dentro de un ecosistema se conoce como biota. Todos estos seres vivos combinados forman una comunidad. Para que una especie sobreviva, debe tener un nicho dentro de la comunidad para poder conseguir la comida necesaria para sobrevivir y para reproducirse. Vamos a ver la interdependencia que existe dentro del mismo ecosistema y mencionar algunos de los problemas ambientales urgentes que están amenazando varios de nuestros ecosistemas. La cadena de nutrición. En cada ecosistema hay dos tipos de organismos, los productores y los consumidores. Los productores o autótrofos pueden producir su propio alimento. Estos son organismos que usan la fotosíntesis, como las plantas y algunos microorganismos. Los consumidores se llaman heterótrofos. Son otra clase de consumidores. Los herbívoros que solo comen plantas son clasificados como consumidores primarios y los carnívoros son clasificados como consumidores secundarios porque se alimentan de los consumidores primarios. Los hongos y las bacterias que disuelven los organismos muertos y descompuestos se llaman descomponedores, pero también son consumidores. Son muy importantes en la cadena de nutrición porque disuelven la materia muerta como la hierba, los troncos de los árboles y los restos de animales para que los nutrientes sean regresados a la tierra. Dentro de un ecosistema, todos los productores, consumidores primarios, consumidores secundarios y descomponedores crean una comunidad interdependiente. Una de las maneras en que se interrelacionan es a través de la cadena de nutrición. La cadena de nutrición dentro de un ecosistema está hecha de varias cadenas de nutrición que coinciden en predadores y presa. Por ejemplo, en las llanuras de África, el pasto crece en abundancia. Un herbívoro, como un antílope, come el pasto. Un carnívoro, como un león, mata y devora al antílope. El chacal come los restos. Los gusanos, las hormigas y las bacterias consumen lo que queda, y algún día se alimentarán del león y del chacal cuando estos mueran. Como la mayoría de las especies comen y son comidas por más de una especie, estas cadenas de nutrición se unen en una telaraña de alimentación. Por lo tanto, los cambios que afectan a un grupo a la larga pueden tener un impacto sobre varios otros grupos. Las cadenas de nutrición existen en todos los ecosistemas. El flujo de energía. Hay varios ciclos diferentes dentro de las comunidades de organismos, pero también hay ciclos en los componentes abióticos o no vivos del ecosistema. La energía circula a través del ecosistema. Al principio la energía es captada por los productores, es decir, las plantas y los microorganismos que pueden producir su propia comida a través de la fotosíntesis. Luego la energía sigue en la cadena de nutrición hasta los consumidores, como los herbívoros, los carnívoros y los descomponedores. Todos estos, dentro de diferentes niveles de alimentación, llamados niveles tróficos, forman una clase de pirámide en el ecosistema. A medida que la energía pasa de un nivel a otro, menos energía utilizable estará disponible para los organismos de los niveles más altos. Los biólogos estiman que solo el 10% de la energía acumulada por la planta es transferida al cuerpo de los organismos que la ingieren. ¿Dónde va el resto? Una parte se usa para la digestión, el trabajo, el crecimiento y la reproducción, pero solo el 10% se queda en el tejido del animal que la comió.
El resto de la energía se difunde como calor. Cuando la energía pasa al siguiente nivel trófico, como por ejemplo cuando pasa del herbívoro que come la planta al carnívoro que come al herbívoro, la energía retenida otra vez es reducida a un 10% y el resto no está disponible. En cada nivel trófico hay una disminución del 90% de la energía disponible. A pesar de esta reducción de energía, el ecosistema se mantiene porque la cantidad de organismos o biomasa en cada nivel trófico también se reduce al 90%. La biomasa de la base es tan grande y se repone tan rápidamente que puede sostener los organismos de los niveles superiores. Ciclos químicos. Mientras que la energía fluye a través del ecosistema, otras sustancias son recicladas y nunca se pierden. El agua, que es necesaria para la vida de todos los seres, está siendo constantemente reciclada. Puede estar por un tiempo en un lago y fluir hasta el mar. Puede evaporarse en la atmósfera y el viento llevará el vapor, y luego ésta caerá como lluvia. El agua puede permanecer en la tierra, ser absorbida por las plantas o bebida por los animales. Está siendo constantemente reciclada, no solo a través de ecosistemas, sino también a través de la biosfera. El ciclo de carbono está basado sobre el dióxido de carbono, CO2. Durante la fotosíntesis, los productores, como las plantas, crean componentes de carbono. Cuando las plantas son ingeridas, los carbonos son disueltos a través de la respiración celular y usados como energía por otros organismos, pero la mayoría es liberada en la atmósfera o en los océanos donde es reciclada. Los combustibles fósiles como el aceite y el carbón también tienen carbono. Cuando estos combustibles son quemados, liberan el carbono en la atmósfera. Con el tiempo, el dióxido de carbono se crea en la atmósfera para producir lo que se llama el efecto invernadero y el calentamiento global, uno de los más serios problemas que estamos enfrentando. A nivel local, los ecosistemas pueden tener demasiada concentración de cualquier elemento que entra en el sistema. Por ejemplo, la atmósfera está hecha en un 78% de nitrógeno, pero solo pequeñas cantidades están en la tierra, los océanos y en organismos. El nitrógeno es reciclado a través de ecosistemas por algunas plantas, bacterias y descomponedores. En los últimos años, grandes cantidades de fertilizantes de nitrógeno han sido agregadas a la tierra para incrementar la producción de cosechas. Esto ha dado como resultado tierras ácidas y contaminación de los cursos del agua. Las plantas también requieren de fósforo para nutrirse y al igual que el nitrógeno se está agregando a la tierra como fertilizante. Los restos de estas tierras de labranza que contienen estos dos químicos sobreestimulan el crecimiento de algas en los lagos y en los ríos. Estas le roban el oxígeno al agua y sofoca la vida acuática. Formas de interacción dentro de los ecosistemas. Siempre hay interacción entre todos los organismos del ecosistema. La competencia por escasos recursos es más común entre los organismos que obtienen su alimento de la misma forma. Los árboles empujan sus ramas hasta lo más alto del bosque para obtener la luz solar que es vital para la fotosíntesis. Al mismo tiempo entierra sus raíces en la tierra lo más profundo posible para obtener agua y minerales. Los árboles que no pueden obtener bastantes cantidades de estos elementos esenciales morirán. De la misma manera, los tiburones en el océano competirán con otros tiburones y otras especies que comen pescado. En un sistema competitivo de escasos recursos, la especie que es más eficiente o más fuerte sobrevivirá. Los coyotes harán huir o eliminarán a los zorros cuando compitan por los mismos recursos. Y los lobos harán huir a los coyotes. Esto se llama exclusión competitiva. Depredación es un término que se usa para describir la relación entre los organismos que comen a otros organismos. Probablemente el mejor ejemplo de esto es cuando un carnívoro mata y come a su presa. Pero hay otras formas de depredación. Los herbívoros comiendo plantas
o las arañas capturando moscas son dos formas más de depredación. Muy a menudo hay una relación cíclica entre los depredadores y los perseguidos. Si la cantidad de presas se incrementa, por lo general la cantidad de depredadores se incrementará también. Si la cantidad de presas disminuye, la cantidad de depredadores disminuirá también. Por ejemplo, cuando la sequía reduce la cantidad de herbívoros en la sabana africana, la cantidad de grandes felinos, como los leopardos, disminuye. Cuando la relación entre depredador y presa está alterada, puede haber serios problemas en el ecosistema. Por ejemplo, en algunas partes del sureste de América se eliminaron los pumas porque mataban a los animales domésticos. Como consecuencia, la población de ciervos se duplicó rápidamente. Con el tiempo, los ciervos comieron demasiado pasto, lo cual resultó en la erosión del suelo y en la falta de alimento, lo cual a su vez resultó en su inanición. En estos últimos años, los pumas han sido reintroducidos, la población de los ciervos ha sido reducida y los que han sobrevivido están mucho más saludables. Hay varios ejemplos fascinantes de cómo los organismos han desarrollado tácticas para evitar ser presas. Los cactus han desarrollado puntas y espinas. Los puercoespines tienen púas. Las tortugas tienen un caparazón y los rinocerontes tienen una piel dura como una armadura. El camuflaje es otra táctica. Algunos insectos pueden imitar su entorno tan bien que casi desaparecen. Y un camaleón puede cambiar el color de su piel para disimular y esconderse. Dentro de los ecosistemas, los organismos trabajan frecuentemente juntos para su sobrevivencia mutua. Cuando relaciones unilaterales existen, se llama comensalismos. Los percebes se adhieren a las ballenas. Esto les da protección y les permite alcanzar nuevas fuentes de alimento. Cuando ambas especies obtienen un beneficio de una relación cercana se llama mutualismo. Algunos pájaros no se despegan de algunos animales, como el ganado o el búfalo africano. Estos pájaros comen los insectos que estos animales atraen. Las abejas y el colibrí toman el néctar de la flor de las plantas y a cambio polinizan las flores. Cuando un organismo vive encima de otro y recibe su alimento del anfitrión, se llama parasitismo. Varios hongos y bacterias son parásitos. La vid sube por los árboles y puede hasta matar al árbol por capturar toda luz solar con sus hojas. Las pulgas viven en el pelaje de los animales y las lombrices intestinales pueden vivir en los sistemas digestivos de los humanos. Los cambios dentro de las comunidades. Las comunidades de los organismos cambian constantemente para poder enfrentar las nuevas condiciones ambientales, los cambios climáticos o la repentina llegada de una nueva especie. Algunas veces pueden haber cambios muy drásticos. Después de una erupción volcánica, todo lo que queda son rocas áridas. Al poco tiempo, algunas plantas invaden el ambiente. Poco a poco, estas comunidades pioneras dan paso a otras vegetaciones originarias de ese clima y los animales ya pueden mudarse porque ya hay comida para sustentarlos. Esta clase de sucesión en la comunidad no solo sucede en la tierra firme, sino también en ambientes acuáticos. Por ejemplo, varios lagos norteños de Norteamérica se formaron cuando el glacial más grande se retiró hace 9.000 o 10.000 años. Al principio, los lagos no tenían mucha nutrición y casi no había vida. Luego los juncos comenzaron a crecer en las orillas. Las aguas comenzaron a tener nutrientes y atrajeron algas e invertebrados. Los peces empezaron a vivir en el hábitat junto con patos, anfibios y varios carnívoros como las garzas. Los ecosistemas como este pueden existir por muchos años, hasta quizá por siglos. Pero los lagos a menudo se encenagan y se convierten en pantanos con un diferente ecosistema adicional y una diferente comunidad de organismos. La sucesión en cualquier ecosistema no es estrictamente lineal. Los ecosistemas constantemente tienen ciclos de regeneración y de cambio.
Un fuego de bosque puede reemplazar un bosque maduro con árboles jóvenes y con ello nuevas poblaciones de pájaros y de insectos. A medida que el bosque madura, diferentes especies de árboles dominarán, mientras que otras disminuirán. Este ciclo sigue hasta que otro fuego inicie el proceso de nuevo. La amenaza de biodiversidad. La actividad humana tiene un impacto sobre casi todos los ecosistemas del mundo y por estar todos interconectados, el impacto general es global. Si queremos que los ecosistemas se mantengan saludables, debemos asegurarnos que mantengan una rica variedad de seres vivos. La biodiversidad de todos los ecosistemas del mundo está teniendo cambios drásticos en la composición de las especies debido a la intervención del ser humano. La población humana ha crecido mucho. La agricultura se ha extendido hasta las tierras marginales. La contaminación del aire y del agua es tan extensa que no hay ninguna parte del planeta que no esté afectada. Un estudio reciente hecho por el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas ha concluido que los bosques están desapareciendo a una velocidad alarmante. Solo el 21% de la Tierra está cubierta de bosques saludables, y los autores del estudio temen que las partes ricas de lo que queda de los bosques desaparezca en décadas. Esto tendrá serias consecuencias en la erosión de la tierra y en la habilidad de las plantas a remover el dióxido de carbono de la atmósfera. Otro ejemplo es la destrucción de arrecifes de corales debido a la eliminación de los químicos de las tierras de labranzas y el vertido de aguas negras no tratadas. Las algas que crecen con estos nutrientes asfixian los arrecifes y matan el ecosistema de los arrecifes. La consecuencia de estas influencias humanas es que la rica biodiversidad de los ecosistemas está siendo amenazada. La disminución alarmante de varias especies y la cantidad de individuos dentro de la especie ha llevado a varios biólogos a temer que estamos en medio de una exterminación masiva. Pero a diferencia de las demás, esta exterminación es el resultado de la destrucción de ecosistemas hecha por los humanos. La pérdida de la biodiversidad es uno de los temas más importantes que debemos enfrentar en el siglo XXI. ¿Continuaremos desarraigando y destruyendo ecosistemas y la gran cantidad de organismos que viven en ellos? ¿O aprenderemos a vivir con la gran biodiversidad de la vida que ha bendecido nuestro planeta? Examen. Las comunidades de plantas, animales y microorganismos se llaman... La primera distinción en un ecosistema es entre el o ser vivo y el o componente no vivo del sistema. Los heterótrofos pueden producir su propio alimento, ¿cierto o falso? Los organismos que disuelven los organismos muertos se llaman... Las cadenas de nutrición existen en todos los ecosistemas, ¿cierto o falso? La terminología que se usa para describir la relación entre los organismos que comen a otros organismos es... Los ecosistemas siempre tienen ciclos de regeneración y de cambio, ¿cierto o falso? Los diferentes niveles de alimentación en un ecosistema se llaman niveles... Los biólogos estiman que solo el % de la energía acumulada por la planta es transferida al cuerpo del organismo que la come. Cuando los combustibles fósiles son quemados, liberan dióxido de carbono en la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero y al calentamiento global. ¿Cierto o falso?